la bienvenida desde tanto el comité organizador, Junta Directiva de SEOM y el comité científico del Congreso SEOM 2017 a esta sesión de oncólogos, periodistas, pacientes. Nos oyen a los oncólogos todos los días hablar de la última molécula, de la biología molecular, de la medicina de precisión, pero el paciente sigue demandando cuidados integrales, sigue demandando o tiene necesidades psicosociales, tiene necesidades de cuidados de soporte, de síntomas. Hay pacientes que no se curan, que nos demandan otras muchas cosas que no solo que estemos a la última molécula o el último tratamiento con el último anticuerpo monoclonal. Y bueno, tendremos a Olga Donay del Hospital de la Princesa de Madrid, que creo que este tema, como oncóloga, pero también como profesional con una calidad humana excepcional, probablemente lo desarrolle de una manera fantástica. Como periodista tendremos a Salvador Alcaide y Cristina Langa de GEPAC. Será la tercera persona que complete esta mesa. Entonces, bueno, esta última mesa, como hemos dicho, es de los cuidados continuos, ¿no? de buscar ese equilibrio entre el curar y el cuidar. Y en toda la fase de la enfermedad, desde que se produce el diagnóstico hasta que comienza el tratamiento, cómo afecta ese tratamiento y los efectos secundarios que pueda tener la enfermedad, cuidados paliativos y consultas luego de largos supervivientes también, ¿no? Que por fortuna cada vez son más, ¿no? Y cómo ese abordaje debe enfocarse desde un punto pues, no solo biológico, sino además pues, social, laboral, emocional. Olga pertenece al Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Formó parte de la primera promoción de MIR en oncología médica en 1978, lleva casi 30 años en el Hospital de la Princesa y su labor fundamentalmente ha sido asistencial. Se ha centrado sobre todo en las patologías digestivas, en cáncer de colon y además también ha coordinado durante mucho tiempo la atención domiciliaria, ¿no? del hospital. Y Cristina forma parte del grupo español de pacientes con cáncer, de GEPAC, llevando el departamento de comunicación. Es paciente además de un cáncer de ovario, que se lo detectaron con 25 años, actualmente está en remisión. Hace unas semanas además el Senado propuso que la relación médico-paciente sea patrimonio inmaterial de la UNESCO. ¿Cómo debe ser y lo importante que es para que ese pronóstico del cáncer sea bueno? Los oncólogos tenemos nuestra razón de vida o de nuestra actividad es la atención al paciente y en ese contexto de cuidado integral, pues hacer un poco o remachar un poco es el cuidado del paciente, pero también es el cuidado de la familia, porque realmente en el mundo de la oncología pues el objetivo a tratar y a cuidar es el paciente y la familia, que digamos que también sufre la enfermedad. Sabemos también que tiene que ser un cuidado integral en el sentido de dar cobertura a todas las necesidades que tiene el paciente, tanto físicas como psicológicas, sociales, laborales, espirituales y luego, pues en el caso de fallecimiento, la atención al duelo. En esa relación la base fundamental es la comunicación y entonces muchas veces cuando nos ponemos en contacto con el paciente, pues cuando el paciente nos lo derivan al servicio de oncología médica para valorarlo. Y en esa hay una primera entrevista donde hay un planteamiento de decir, bueno, pues este es el diagnóstico, esto es lo que vamos a hacer, estas son las opciones y tal. Y esa primera entrevista yo creo que es fundamental porque digamos que ahí se establece un feeling o no se establece, ¿no? Y por desgracia yo creo que muchas veces esa primera entrevista no está suficientemente cuidada. ¿Qué es lo que más necesita el paciente en esa primera consulta? Yo creo que, como bien dice Olga, principalmente es confianza, ¿no? Que se establezca un feeling con tu equipo médico, porque prácticamente cuando tú llegas a una consulta desconoces en muchos casos que tienes un cáncer, el tipo de patología que tienes, y luego tampoco sabes muy bien qué es un cáncer. Entonces, generalmente la idea que llevas en esa primera consulta prácticamente se basa mucho en clichés o en estigmas sociales. Entonces, claro, tú tienes que romper como profesional médico, digamos, esa barrera, porque además también para los pacientes parece, ¿no?, como que el médico te impone un poco.
como que lo ves una figura muy fría, muy distante. Entonces, pero es alguien con el que tienes que tener una plena confianza, una fe ciega, porque al fin y al cabo le estás dejando algo en sus manos que es de vital importancia, como es tu vida. Sobre todo que el paciente se sienta con esa capacidad de que pueda participar en su proceso. O sea, que pueda informarse, que pueda preguntar todo, absolutamente lo que le preocupa, todas las inquietudes, y pronunciar la palabra. O sea, de verdad, yo es que lo que recuerdo en mis primeras consultas es eso, o sea, una palabra como muy estigma, muy tabú, no te lo decimos, principalmente yo creo que era porque era bastante joven, pero bueno, o sea, al fin y al cabo, sea joven o no, es cáncer, o sea, tenemos que decirlo, tenemos que eliminar esa barrera, ¿no? Yo creo que son una edad en la que, por un lado, digamos, les pilla todo el problema de la incorporación a la vida laboral. Si no la han tenido, la van a tener, y si la han tenido, ya veremos lo que les va a pasar después de tener esa enfermedad. Y por otro lado, donde es la época de su vida, digamos, donde las opciones de procreación, de formar una familia o de tal, también les atropella. Entonces, ese grupo de pacientes tienen como, digamos que todos los pacientes tienen todas las necesidades, pero en algunos grupos son más perentorias que en otros. Los pacientes jóvenes sí que nos sentimos un poco como en tierra de nadie, ¿no? Por así decirlo. O sea, parece que en este país solo se concibe pediatría y adulto, ¿no? Mientras que en otros países, como por ejemplo en el mundo anglosajón, sí que tienen unidades oncológicas específicas para jóvenes, en el nuestro no. Entonces, claro, nosotros también, para lo que es el abordaje de nuestro equipo médico, suponemos un dilema, porque no solo se busca a nosotros una remisión completa, sino una supervivencia a largo plazo y que impacte lo menos posible en tu calidad de vida. O sea, nosotros hemos nacido con Internet. Lo que no nos diga nuestro equipo médico lo vamos a buscar, que eso también es muy importante. O sea, si no me lo resuelve mi duda el doctor, por así decirlo, me lo va a resolver el doctor Google. Entonces eso puede dar lugar a malas interpretaciones, porque tampoco nadie nos ha enseñado a ser pacientes y tampoco todo lo que hay en Internet a nosotros nos vale. Yo conozco muchos casos de chavales jóvenes que se les han despedido de sus puestos laborales simplemente porque han comunicado: oye, mira, me han diagnosticado un cáncer, como saben que tu proceso va a ser largo o ni siquiera se plantean si lo vas a poder superar, pues directamente o te despido, o luego cuando ya estás en remisión no te contrato. O sea, tenemos unas dificultades a la hora de introducirnos en el mercado laboral que también se deben atender a esas necesidades y no se atienden. En estudios igual, o sea, a la hora de estudiar, sí, hasta los 16 años en los hospitales tienes profesores o tienes una formación, pero a partir de 16 años, como la educación ya no es obligatoria, nadie está obligado, no existe tampoco un protocolo. Entonces, bueno, es atendiendo, bueno, al instituto, a la universidad donde estés o al centro formativo, si quiere adaptarse a ti, si quiere adaptarse a tus necesidades. Es muy complejo. También tenemos el problema de accesibilidad a tratamientos. O sea, en nosotros sí que se produce un decalaje mucho más importante que en el resto de edades. Muchos se tienen que ir a otras comunidades autónomas. También supone un impacto en tu vida sexual el hecho de tener un cáncer, independientemente sea ginecológico o no. O sea, los tratamientos son súper agresivos. Entonces también te afectan a la hora, bueno, pues de tener tus relaciones. ¿Tiene algún efecto terapéutico el seguir trabajando siempre que se puede para el paciente? Hombre, yo creo que sí, porque cuando tú has evolucionado y has superado un cáncer, lo que quieres es volver a normalizar tu vida, a tu vida, que no va a ser normal, seguramente no va a ser nunca igual, pero tú intentas normalizarlo, y eso, en la medida que tú normalices esa vida, es un sentimiento de reafirmar tu curación. Yo seguí trabajando mientras estaba de baja. A mí eso me dio la vida, porque te sientes útil, sientes que estás haciendo algo, aunque estés en un hospital. O sea, yo estaba enchufada a las máquinas y enchufada al ordenador. O sea, yo estaba ingresada y yo me llevaba al ordenador y yo trabajaba porque tenía esa posibilidad. Siendo joven, tuve muchas veces como tu grupo de amigos sale y a ti no te avisan, no te llaman simplemente porque llevas un turbante en la cabeza y no les apetece salir con una persona que lleva un turbante en la cabeza o que se cansa y se tiene que sentar en una silla. Cuesta mucho asimilar.
la gente debería socializar, debería pensar el cáncer como una enfermedad más, que es lo que va a ser en unos años. Va a ser una enfermedad en la que, yo decía al presidente que en unos años muchos vamos a tener un cáncer, porque es así. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación? También un poquito para hacer autocrítica. No sé, nosotros siempre se habla de nuevos tratamientos, cada vez que hay una nueva molécula, la inmunoterapia, que ahora seguramente haya sido la estrella del Congreso, pero realmente el paciente le llega a que, pues efectivamente, que los efectos secundarios no son tan duros como antes, que hay ayudas, talleres, que se puede En algunos casos normalizar. sí que yo creo que a través de los medios de comunicación juegan un papel muy relevante, porque gran parte de las ideas que tenemos están basadas en estigmas y están basadas en clichés que no son del todo ciertas. Entonces considero que los medios de comunicación sí que tienen un papel relevante en ese aspecto. A la hora de comunicar los nuevos avances, en ocasiones sí que se cae muchas veces en ciertos errores. Se habla de nuevos tratamientos, pero tampoco se habla de que es un ensayo clínico, de que a lo mejor está en fase 1, un paciente no sabe qué es una fase 1, no sabe qué es una fase 2, no sabe qué es una fase 3. En cambio, cuando se habla de nuevos tratamientos, parece que siempre se ponen los mismos titulares, ¿no? Nueva esperanza, llega la cura del cáncer. Tenemos que empezar a comunicar de una manera completamente diferente lo que es cáncer. O sea, cáncer no es una lucha. Nosotros siempre lo decimos en GEPAC, no se trata de una batalla, no se trata de tirar la toalla cuando una persona, o sea, se trata de investigación, se trata de invertir, se trata de muchísimas cosas mucho más allá que una guerra. O sea, yo no he lidiado una guerra, yo he tenido una enfermedad. O sea, debemos tener muchísimo cuidado. O sea, no se trata de redactar una noticia en 10 minutos, sino a lo mejor redactarla en 15, siéntate, ponte en el lugar de un paciente que lo lea. Cuando el paciente se cura o entra en remisión, ¿dónde va? Habrá que formar, pero formar, preparar la atención primaria, porque va a ser necesaria. O sea, es que no vamos a poder, digamos, desde el punto de vista de los hospitales o de las consultas de especializadas, no vamos a dar abasto, pero tenemos primero que formar, porque lo que no podemos es, si la gente no tiene formación, exigirle. Entonces, primero tendremos que formar y formar al resto de especialidades, porque son muchas las especialidades que van a estar implicadas en el tema en los largos supervivientes. Y es saber dar importancia a todos y cada uno de los profesionales y hacer ver que atención primaria juega un papel relevante en el abordamiento de un cáncer, tanto durante como el después. Y yo creo que en el después es vital, porque es el que te va a ver y el que va a saber detectar si un tratamiento determinado de quimioterapia pues te ha provocado una toxicidad y puedes desarrollar una patología cardíaca en ese momento. O sea que, considero que una consulta, por ejemplo, de largos supervivientes podría ser muy interesante de que se planteara implantarla, simplemente porque tus necesidades y tu abordamiento de diferentes cosas no va a ser de la misma manera que si no has pasado por un cáncer. Entonces, sí que deberíamos, yo considero, tener un profesional que cubra esa serie de necesidades que muchos pacientes demandamos. En Castilla y León se ha generado lo que llamamos la unidad de largos supervivientes, que comenzó en el Servicio de Oncología de Salamanca, donde los pacientes que son dados de altas tienen una última consulta con un oncólogo específico que les explica un informe muy detallado que a su vez también remite al médico de atención primaria, donde están detallados las pautas que ese paciente debe seguir a partir del momento del alta, y nosotros le comunicamos al paciente que es dado de alta para un seguimiento compartido. De modo que si no hay ninguna incidencia, nosotros no tendremos noticias, pero si la hay un teléfono de contacto para volver a recitar al paciente porque surge una incidencia, una analítica alterada, una mamografía con un problema X, y hay una posibilidad de contacto directo del médico de atención primaria. Desde que eso se hace, la ansiedad del paciente por ser dado de alta ha disminuido. Más recursos, ¿no? Y además yo creo que es necesario, porque la incidencia del cáncer es mayor, lo que hemos hablado antes, ¿no? Y cada vez va a haber más pacientes y más pacientes curados. Entonces, vienen y nos dicen muchos, ¿no? ¿Y qué me sirve tener muchos días, ¿no?, de vida si no tengo vida en mis días? Entonces yo creo que no hay que buscar solo una remisión completa, sino una remisión
con una calidad de vida óptima. Agradecer a todos los que habéis estado, a los compañeros oncólogos, a los medios de comunicación y muy especialmente a los representantes de los pacientes. Esperamos veros otra vez el año que viene y bueno, esto ya es una parte esencial del Congreso y de verdad, muchas gracias y enhorabuena a todos. Enhorabuena.